Es mi primer día en una casa nueva, pero no sabía la atrocidad que se había cometido aquí. Todo comenzó con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Una casa antigua, enorme y con un precio ridículamente bajo. El agente inmobiliario me dijo que los dueños anteriores habían tenido que mudarse de urgencia por razones personales, pero no me dio más detalles. Yo, emocionada por la oportunidad de tener un hogar propio, no hice muchas preguntas. El primer día en la casa fue extraño. Desde el momento en que crucé la puerta, sentí que algo no estaba bien. El aire era pesado, como si las paredes respiraran. Las ventanas, aunque limpias, dejaban pasar una luz tenue que no iluminaba del todo las habitaciones. Pero lo más inquietante eran los sonidos, crujidos en el piso de arriba, susurros en los pasillos y, a veces, lo que parecía ser el llanto de un niño. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Después de todo, era una casa vieja, y los sonidos podían ser solo el viento o las tuberías. Pero esa noche, todo cambió. Me desperté en medio de la noche con un frío intenso. La habitación estaba helada, aunque el termostato marcaba 22 grados. Me levanté para revisar la ventana, pero estaba cerrada. Entonces, lo vi. En el rincón de la habitación, una figura oscura se movía lentamente. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí que me observaba. Quise gritar, pero mi voz se atascó en la garganta. La figura se acercó, y justo cuando pensé que me tocaría, desapareció. Corrí al baño y me encerré, temblando. ¿Había sido real, o solo un sueño? Al día siguiente, decidí investigar la casa. En el sótano, encontré una caja llena de fotos y documentos de los dueños anteriores. Había algo extraño en las fotos. En todas, los rostros de las personas estaban borrados, como si alguien los hubiera raspado con furia. Entre los papeles, encontré un diario. Las primeras páginas hablaban de una familia feliz, padres amorosos, 2 hijos pequeños y una vida tranquila, pero luego, las entradas se volvieron más oscuras. Algo está mal en esta casa. Los niños dicen que ven sombras en sus habitaciones. Mi esposo dice que es su imaginación, pero yo también las he visto. La última entrada decía, no puedo más. Lo que sea que esté aquí, nos está destruyendo. Hoy lo terminaré todo. Decidí visitar a los vecinos para preguntarles sobre la casa. La señora de al lado, una mujer mayor con ojos cansados, me recibió con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Así que te mudaste a la casa de los Hargrove?, preguntó, mirando hacia la ventana como si esperara ver algo. Sí. ¿Qué pasó con ellos?, le pregunté. Ella suspiró. Fue una tragedia. Hace unos años, la señora Hargrove enloqueció. Dicen que mató a su familia y luego se suicidó. Nadie sabe por qué lo hizo, pero desde entonces, esa casa está maldita. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había comprado una casa embrujada? Esa noche, los fenómenos se intensificaron. Las puertas se abrían y cerraban solas, los muebles se movían, y los susurros se convirtieron en gritos. En un momento, escuché claramente una voz que decía, «Sal de aquí». Decidí investigar más. En el ático, encontré una habitación sellada con tablas. Con mucho esfuerzo, las quité y entré. Lo que vi me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, como si alguien hubiera intentado hacer un ritual. En el centro de la habitación, había un círculo dibujado con lo que parecía ser sangre seca, y en una esquina, una caja pequeña con objetos personales, un mechón de cabello, un juguete roto y una foto de la familia Hargrove. Esa noche, los fenómenos no solo se intensificaron, sino que se volvieron más personales, más invasivos. Era como si la casa supiera exactamente cómo asustarme. Mientras intentaba dormir, sentí que algo se arrastraba por debajo de mi cama. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego escuché un golpe seco,
como si alguien hubiera golpeado el suelo con un puño. Me senté de golpe, mirando hacia el borde de la cama, y entonces lo vi. Una mano pálida y huesuda salió de debajo del colchón, agarrando el borde con fuerza. Grité y salté de la cama, corriendo hacia la puerta, pero la puerta estaba cerrada, no solo cerrada, trabada, la manija no giraba, no importaba cuánto forcejeara. Detrás de mí, escuché un crujido, me di la vuelta lentamente, y vi que la cama se movía sola, como si alguien estuviera empujándola desde abajo. De repente, la mano desapareció, y todo quedó en silencio. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero entonces escuché una voz susurrar justo detrás de mi oreja: no puedes escapar. Corrí hacia la ventana, dispuesta a saltar si era necesario, pero las cortinas se cerraron solas, envolviéndome en la oscuridad. Sentí que algo me tocaba el hombro, y cuando me giré, no había nada. Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas. Me armé de valor y subí al segundo piso, donde había un espejo grande en el pasillo. Había notado que cada vez que pasaba frente a él, sentía una extraña sensación de ser observada. Me paré frente al espejo y me miré fijamente. Al principio, todo parecía normal, pero luego noté algo en el reflejo, una figura oscura parada detrás de mí. Quise girarme, pero mi reflejo no se movió. Seguía mirándome fijamente, con una sonrisa torcida que yo no estaba haciendo. La figura en el espejo se acercó lentamente, y entonces vi que no era una sola persona, eran varias. Rostros pálidos y desfigurados aparecían uno tras otro, mirándome con ojos vacíos. Intenté apartar la mirada, pero no podía, estaba paralizada. De repente, el espejo se empañó, como si alguien hubiera soplado sobre él. Cuando el vapor se desvaneció, apareció una palabra escrita con letras débiles que decía: ayuda. Esa noche, decidí quedarme despierta. Me senté en la cocina con una taza de té, tratando de mantenerme alerta, pero el cansancio me venció, y me quedé dormida en la mesa. Me desperté con un ruido fuerte proveniente del refrigerador. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y abrí la puerta. Dentro, no había comida. En su lugar, había una cabeza. Era la cabeza de un niño, pálida y con los ojos cerrados. Grité y retrocedí, pero cuando volví a mirar, la cabeza había desaparecido. En su lugar, había un frasco de mermelada con una etiqueta escrita a mano: para mamá. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Decidí bajar al sótano, donde había encontrado el diario de la señora Hargrove. Esta vez, noté algo que no había visto antes: una pequeña puerta en la pared, casi invisible entre las sombras. La abrí y encontré un túnel estrecho que parecía llevar a algún lugar debajo de la casa. Con una linterna en la mano, me adentré en la oscuridad. El túnel era húmedo y olía a podrido. Las paredes estaban cubiertas de arañas y raíces que se extendían como venas. Después de unos minutos, llegué a una habitación pequeña. En el centro, había una silla vieja y una mesa con objetos extraños, velas negras, cuchillos oxidados y un libro grueso cubierto de símbolos. En las paredes, había fotos de la familia Hargrove, pero esta vez, no estaban borradas. En su lugar, los rostros estaban distorsionados, como si hubieran sido retorcidos por una fuerza invisible. De repente, la linterna se apagó. En la oscuridad, escuché risas. No eran risas humanas, sino algo más profundo, más maligno. En ese momento supe que tenía que correr con todas mis fuerzas a pesar de que no veía nada. Sin embargo, en la oscuridad podía verla, podía ver a esa ánima que quería dañarme. Cuando regresé al primer piso, vi a un niño parado en el pasillo. Estaba de espaldas, con el cabello despeinado y la ropa sucia. «Hola», llamé, tratando de mantener la calma. El niño se giró lentamente, y vi que no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, solo había 2 agujeros negros. «Mamá dice que te quedes»,
dijo con una voz que no era suya. En ese momento salí huyendo de la casa en busca de ayuda. En el pueblo, encontré a una mujer mayor que todos llamaban la curandera. Era conocida por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Cuando le conté lo que estaba pasando, ella me miró con ojos serios y dijo: esa casa está maldita. Los Hargrove no se fueron. Están atrapados allí. Y si no haces algo, tú también lo estarás. Me dio una lista de cosas que necesitaban: velas blancas, sal, hierbas secas y un espejo pequeño. Debes hacer un ritual, me explicó, pero ten cuidado, si algo sale mal, podrías despertar algo peor. Esa noche, preparé todo según las instrucciones. Encendí las velas en cada esquina de la sala principal, formando un círculo de protección. Esparcí sal en los umbrales de las puertas y ventanas, y colgué las hierbas secas en las paredes. El espejo lo coloqué en el centro del círculo, mirando hacia arriba. La curandera me había dicho que debía invocar a los espíritus y pedirles que se fueran, pero también me advirtió: no les des tu nombre, no les des poder sobre ti. Me senté en el centro del círculo y comencé a recitar las palabras que me había enseñado. Espíritus de esta casa, escúchenme, no pertenecen a este mundo, déjenla en paz y encuentren su camino hacia la luz. Al principio, no pasó nada, pero entonces, el aire se volvió frío y pesado, las velas se apagaron una por una, y el espejo comenzó a vibrar. De repente, la voz de la señora Hargrove resonó en la habitación: no nos iremos, esta es nuestra casa. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras humanas. Los rostros de los Hargrove aparecieron, distorsionados y llenos de ira. Me levanté, tratando de mantener la calma. No les pertenezco, dije con firmeza. Esta casa ya no es suya, déjenme en paz. La señora Hargrove se materializó frente a mí, su rostro desfigurado y sus ojos llenos de odio. Eres parte de esto ahora, dijo, extendiendo una mano hacia mí. Sentí que algo me jalaba, como si una fuerza invisible intentara arrastrarme hacia ella. Pero entonces, recordé las palabras de la curandera: no les des poder sobre ti. Con todas mis fuerzas, grité: no te pertenece, esta casa ya no es suya. El espejo en el centro del círculo brilló con una luz intensa, y las figuras de los Hargrove comenzaron a desvanecerse. La señora Hargrove gritó, pero su voz se desvaneció en el aire. Esto por fin parecía acabar, pero aún faltaba algo importante. Corrí inmediatamente al sótano y liberé las fotos de los Hargrove. En el momento en el que les quité los clavos, las fotos empezaron a regresar a la normalidad, como si la fuerza maligna que estaba sobre ellos por fin estuviera alejándose. Y así fue. En ese momento terminó todo. La casa estaba en silencio, las velas se habían apagado y el espejo estaba roto en pedazos. Me sentí agotada, pero también aliviada. Al día siguiente, llamé a un sacerdote para bendecir la casa. Él confirmó que los espíritus se habían ido, pero me advirtió: el mal deja una marca. Esta casa siempre será un lugar oscuro. No te quedes aquí. Han pasado 2 años después de eso. Ahora vivo en otro lugar, lejos de esa casa, pero a veces, en mis sueños, veo a la señora Hargrove. Susurra que no he terminado, que algo quedó atrás. Y lo más aterrador es que, desde que me fui, he notado que las cosas en mi nuevo hogar comienzan a moverse solas.